Buenos días, sean bienvenidos a la octava mesa de trabajo titulada Integración Económica de Norteamérica, Asimetrías. Se les recuerda que pueden dejarnos sus preguntas en los comentarios para ser respondidas al final y checar cada una de las retransmisiones en la plataforma de YouTube. Cedo la palabra a la moderadora Muñiz Mondragón, Vanessa Danay. Gracias. Buenos días. Bienvenidos todos al 11º Foro Económico La ESCA Unidad Santo Tomás ante la situación económica de México. Mi nombre es Vanessa Muñiz y fungiré como moderadora durante la octava mesa de trabajo. Bien, siendo las 11:05 de la mañana, nos encontramos en la octava mesa de trabajo Integración Económica de Norteamérica, Asimetrías. Las ponencias que serán presentadas durante esta mesa son: número 1, la evolución de la balanza comercial con Norteamérica; número 2, la dependencia que tiene Estados Unidos de la mano de obra mexicana; y número 3, el tema migratorio ante el nuevo gobierno de Estados Unidos. Se exhorta a todos los presentes a que hagan preguntas mediante la página oficial de Facebook. Dicho esto, comenzaremos con la primera ponencia, que es la evolución de la balanza comercial con Norteamérica, a cargo de Baena Castillo Yolitzi, Julián Meléndez Laurent Cristian, Santos Bautista Edgar Alberto y Yang Shanshin del grupo 3RM11. Equipo, se les recuerda que cuentan con una participación con duración de 15 minutos. Cuando les queden solo 2 minutos, escucharán una advertencia no verbal como la siguiente. Para que comiencen a concluir. Equipo, pueden comenzar. Muy buen día a toda la comunidad politécnica y al público en general. El tema con el que vamos a comenzar a hablar es la evolución de la balanza comercial con Norteamérica. El objetivo de la ponencia es analizar la evolución de la balanza comercial de México con la región de Norteamérica en el marco del Telecán, de frente a los principales cambios y renegociación actual con el TEMEC, con la finalidad de tener una perspectiva futura de la relación comercial. Como primer punto tenemos los antecedentes. En los años 70, de acuerdo con la información de la revista digital Secretaría de Relaciones Exteriores, señala que con efectos de la crisis económica mundial que afectaban a México de tal manera que tuvo que limitar la incapacidad para enfrentar la competencia externa. A principios de 1985, México y Estados Unidos presentan un oficio sobre subsidios y derechos compensatorios. Para 1991, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba que el presidente en turno, George Bush, pueda negociar tratados comerciales con cualquier país. Siendo así, que para 1991, los presidentes George Bush, Carlos Salinas de Gortari y Ryan Mulroy anuncian que el inicio de los acuerdos están a punto de comenzar. Para esto, a petición de Canadá, el tratado se convierte en trilateral. En México, para el 22 de noviembre de 1993, el Senado de la República, mediante una sesión, aprobó el acuerdo, y días después, para el 8 de diciembre del mismo año, se publica en el Diario Oficial de la Federación, mientras que Bill Clinton lo aprueba en Estados Unidos. Llegando así, y finalmente el 1 de enero de 1994, entra en vigor con el cual estos tres países podían empezar a tener libre comercio. Desde su implementación del Telecán, han estado en disputas porque afectó actividades clave de la industria nacional, como la agricultura de México, porque entran más productos de Estados Unidos al mercado nacional que los mismos productos del país. En el segundo apartado tenemos la renegociación del Telecán con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero del 2017. Consideró el Tratado de Libre Comercio de América del Norte como el peor acuerdo de la historia, ya que este tratado tiene más de 24 años de antigüedad y estaba desactualizado, por lo que la renegociación es debido a esto. Requería modernizarlo y actualizarlo a los intereses del país que encabezaba y así reflejar los estándares modernos, las nuevas tecnologías y la economía global del siglo XXI. Con ello comenzaron las rondas de negociaciones, que fueron un total entre 7 y 8 rondas, entre los países de Norteamérica, con una duración de 2 años aproximadamente. Por mencionar algunos y de manera general, entre los temas de mayor desacuerdo estaba el sector automotriz. La expiración del tratado de cada 5 años pasó a ser
a tener una vigencia de 16 años con revisiones de cada 6 años, y la eliminación del capítulo 19 sobre la solicitud para el establecimiento de paneles binacionales independientes y los derechos laborales. Como resultado de esto, se crearon nuevos capítulos y apartados en torno a las prácticas regulatorias, el comercio digital, las pymes y la solución de controversias entre los Estados miembros del tratado, y cambios más específicos en temas como el medio ambiente, medidas sanitarias y mercado laboral. La primera ronda de negociaciones se inició el 16 de agosto del 2017 en Washington, D.C. La redacción y acuerdo de los términos se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2018, y tras un año de dar validez a este nuevo acuerdo desde que se dio la primera ronda, el 17 de octubre de 2018, la Secretaría de Economía de México anuncia la participación del presidente Enrique Peña Nieto de aquel entonces y con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para considerar el nombre oficial del tratado en español. Ya a finales de noviembre del mismo año, en el marco de la cumbre del G20, se reunieron los presidentes de los 3 países, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, firmando el nuevo acuerdo que se celebró en Buenos Aires, Argentina. Un año después, el 10 de diciembre de 2019, en el Palacio Nacional de México, se reúne el presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador, como testigo, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer. Aquí hicieron la última revisión de ese acuerdo y ya para el 1 de julio de 2020 entra en vigor, y actualmente se le conoce como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Pasando al tema número 3, la evolución de la balanza comercial, México se ubicaba entre las economías más grandes de América Latina a finales de los años 70, gracias a una ambiciosa política comercial de industrialización, dejando como segundo elemento de financiamiento la adquisición de la deuda pública, momento por el cual se genera una apertura comercial en el país, ejecutándose estrategias de liberación comercial para crecer en las exportaciones. A principios de los años 90, existían únicamente un 20% de participación regional con Estados Unidos y con Canadá, pero con la firma del TLCAN en el año de 1994 pasó a un 84% a finales del año 2000. Es decir, de tener un comercio regional de 90,000 millones de dólares antes de la firma del acuerdo, pasó a incrementarse a 282,000 millones de dólares tan solo en los primeros 6 años, como podemos observar en nuestra gráfica. Posteriores a la firma del tratado, la balanza comercial tuvo un salto muy significativo, manteniendo un patrón de crecimiento a pesar de las épocas de crisis que atravesó el país, como por ejemplo en el año 2009. De acuerdo a los datos publicados por Deloitte en su último informe del año 2020, indicó que el libre intercambio regional de mercancías creció de manera considerable, permitiendo que el comercio exterior mexicano aumentara hasta un 651%, con su principal socio de Estados Unidos. Recordemos que cerca del 80% de lo que exportamos tiene como destino nuestro país vecino, seguido por supuesto de Canadá, con un aumento de 808% en el mismo lapso de tiempo, de 1994 hasta el año 2019, acumulando hasta esta fecha un total de 600,000 millones de dólares. Todo fue resultado de la eliminación gradual de los aranceles sobre la gran mayoría de los productos, lo que tuvo como consecuencia diversas oportunidades de inversión en los 3 países, la creación de empleos, la mayor competitividad y el desarrollo de muchos sectores de la economía, entre ellos, por ejemplo, el sector automotriz y el sector alimentario, que como podemos notar en nuestras gráficas, tuvieron incrementos significativos desde la entrada en vigor de TLCAN. Pese a los beneficios que trajo consigo el tratado, se pasaron por alto algunas consideraciones comerciales muy importantes que no incluyeron en el primer acuerdo, como por ejemplo el comercio digital, debido a que era sumamente difícil saber el alcance de las tecnologías en aquel año, además de prácticas relacionadas con el sector laboral, el medio ambiente, las normas técnicas y las prácticas regulatorias, que dieron paso a que durante más de 2 años se negociaran los términos del nuevo acuerdo comercial TEMEC pese a la retórica proteccionista de Estados Unidos. Además, la ratificación del acuerdo comercial
daba mayor certeza a las empresas porque eximía en gran medida a Canadá y a México de posibles aranceles implementados por Estados Unidos. Sin embargo, la balanza comercial entre México y nuestro país vecino se vería reducida. Pese a este panorama, México mantendría un crecimiento comercial y este seguiría siendo positivo de acuerdo con la situación que estamos atravesando a nivel mundial por la contingencia de COVID-19. Pasando al subtema de perspectiva a futuro de la relación comercial, específicamente desde el año 2020, en enero y septiembre, se registró una de las caídas en inversiones tanto públicas como privadas por diversos factores, pero el principal y más destacado es el de la pandemia por COVID-19 en todo el mundo. Por otra parte, actualmente existe una tensión comercial entre Estados Unidos y China. A esto, sumándole el impacto del COVID-19, se generó una caída del crecimiento global del 3%, pero se tomaron medidas de recuperación. Entre ellas es el aprovechamiento del uso de tecnología, restablecer y generar cadenas de abastecimiento, comprometerse a mantener la transparencia en la protección mundial del medio ambiente por cada región. Y en el caso de México, se visualiza un panorama favorable para este año 2020. De hecho, se estima que el comercio digital será una herramienta para impulsar un crecimiento en estos países al fortalecer la protección de datos en las transacciones comerciales y garantizar el flujo de este. También se buscará crear marcos jurídicos que les convengan a todos en cada uno de los acuerdos que se generen y de esta manera evitar anomalías en el futuro. Finalmente se concluye que el Telecán no solo consistió en ser una herramienta económica y jurídica para la creación de empleos, sino también para la fomentación del comercio, que resultó ser una parte esencial para la modernización de Norteamérica. Por otra parte, la modernización del TEMEX fue una acción fundamental para la estabilidad del desempeño económico, pues a partir de aquí comenzó a retomar una curva de crecimiento más grande, determinando la mejora en sus negociaciones. Y es por eso que México ha negociado con una visión globalista, pero quizá no tan acorde con los tiempos de multipolaridad que se están consolidando, tomando en cuenta que la contingencia que se está atravesando por el COVID, se considera que este acuerdo comercial va a representar un reto en nuestro país que le va a dar la oportunidad clave a las cadenas productoras del mismo. Gracias, equipo. Ahora pasaremos con la segunda ponencia, la dependencia que tiene Estados Unidos de la mano de obra mexicana, a cargo de Aldana del Razo Andrea, Bautista López Dulce Jacqueline, Loera Aguilar María Aide, Telles Vázquez Ana Elizabeth y Tobar Zárate Joana Estefanía del grupo 3CM4. Equipo, se les recuerda que cuentan con una participación con una duración de 15 minutos. Cuando les queden solo 2 minutos, escucharán una advertencia no verbal como la siguiente. Y bueno, como la siguiente para que comiencen a concluir. Equipo, pueden comenzar. Muchas gracias. Buenos días. Nosotros somos del grupo 13M4 y les hablaremos sobre la dependencia que tiene Estados Unidos de la mano de obra mexicana.
Bueno, la introducción. A lo largo de este trabajo expondremos cómo la economía de Estados Unidos depende específicamente de la mano de obra mexicana, así como también de otros factores. Antecedentes. En las principales décadas del siglo XX, Estados Unidos ha mostrado una gran dependencia de la mano de obra mexicana. México, en los últimos 120 años, ha abastecido el mercado laboral estadounidense. Aunque a lo largo de estos años han existido cambios sociales y económicos, siempre ha habido un lugar para el trabajador mexicano. Y es que el antecedente más importante fue la Revolución Mexicana y los planes que tenía Estados Unidos en el oeste. Hace aproximadamente unos 130 años existió una ley donde prohibía la migración a Estados Unidos. Fue cuando en 1882 existían restricciones económicas. Los chinos eran mal vistos, ya que se pensaba que el trabajo de los estadounidenses eran robados por ellos y sobre todo los salarios que cobraban eran demasiado bajos. Entonces, de esta manera se prohibió la entrada de los chinos, quienes trabajaban particularmente en California, ya con la agricultura, así que se quedaron sin trabajadores y tuvieron que reclutar a trabajadores mexicanos sin tener éxito, puesto que en el año de 1911 México estaba pasando por una revolución. Hubo demasiada muerte y algunos mexicanos decidieron migrar a Estados Unidos. Luego ocurre la Primera Guerra Mundial y entonces es cuando vuelve Estados Unidos a necesitar de la mano de obra mexicana. A pesar de que entre 1921 y 1923 existió una recesión económica que ocasionó que mexicanos fueran expulsados, una cierta cantidad se mantuvo trabajando en Estados Unidos. Tras la guerra que sufrió nuestro México en 1920, la situación quedó bastante grave. Los hacendados se quedaron sin dinero y las reservas del capital se habían agotado. Luego vienen los años 1930, donde estalló el levantamiento cristero. Todo esto forma parte del por qué muchos mexicanos decidieron migrar a Estados Unidos. En conclusión, a partir de 1880, Estados Unidos busca en repetidas ocasiones incorporar al trabajador mexicano en sectores como la agricultura, las productivas y en trabajos pesados, como sucedió en las ferrovías. Tanto que fue la necesidad de la mano de obra mexicana que existieron leyes para facilitar la entrada y conseguirles un trabajo como agrícolas. Además, las migraciones en Estados Unidos se consideraban temporales y se vio más reflejada cuando sucedió la Gran Depresión entre los años 1921 y 1930. Se promovió la repatriación de muchos mexicanos y los que se quedaban en Estados Unidos se veían como trabajadores temporales. Otro punto a tratar también es el convenio bracero explicado por mi compañera Aide. De acuerdo. Las dos guerras mundiales tienen un vínculo directo con el abastecimiento de trabajadores mexicanos a industrias estadounidenses, ya que por la falta de mano de obra en Estados Unidos y la necesidad de un mercado laboral mayor en México, se implementaron estos convenios laborales o firma de convenios laborales. Uno de estos es el programa Bracero, el cual tuvo una duración de 1942 a 1964. Este programa es un programa de trabajadores temporales de acuerdo binacional, el cual, pues, patrocinó la entrada legal de aproximadamente 4.5 millones de trabajadores a los campos estadounidenses. A pesar de que este programa era muy acudido por los trabajadores mexicanos, comenzó con conflictos, ya que los estadounidenses mencionaban que los mexicanos eran los culpables de que sus salarios fueran demasiado bajos y que ellos estaban robando el trabajo que por ley a ellos les correspondía, cuando verdaderamente los únicos beneficiados eran los productores, ya que tenían mano de obra suficiente y a los mexicanos les pagaban salarios demasiado bajos. A pesar de que existían protecciones establecidas para los trabajadores mexicanos, muchas veces estas fueron ignoradas y así estuvo unos años hasta que un campesino llamado César Chávez, nativo de Arizona, comenzó una lucha para suprimir este programa. Tanto fue su lucha que llegó a oídos de, en ese entonces,
presidente John Kennedy, quien por fin terminó con el programa Bracero. Pero al finalizar este programa no se detuvo o no mejoró la situación en Estados Unidos, ya que los salarios no mejoraron y los trabajos pues no incrementaron tampoco. Entonces, lo que sucedió en los campos fue de que los que verdaderamente necesitaban la mano de obra, pues los cultivos o la producción declinó. Con el fin de la terminación del programa Bracero, propiamente inicia la inmigración de mexicanos indocumentados a Estados Unidos. Como ya se sabía que el programa Bracero era el primer programa más numeroso en donde trabajadores mexicanos obtuvieran trabajos temporales en campos de cultivo de 30 estados. Esto a medida que el profesor de Lenguaje, Cultura y Sociedad de la Universidad Estatal de Oregon y autor del Consuming Mexican Labor, Ron Mice, le comentó a la cadena BBC Mundo que el programa Bracero era clave fundamental para entender la dependencia de Estados Unidos con respecto a la mano de obra mexicana. Mantenía que la mayoría de los migrantes procedían de zonas rurales, eran hombres solteros, jóvenes, tenían empleo en México, principalmente en la agricultura, ganadería y pesca. El promedio de escolaridad era bajo. Habían ido al menos una vez a trabajar al país norteamericano, teniendo una inserción laboral temporal y esporádica. Esto quiere decir que realizaban ciertos o pocos viajes a lo largo de su vida y permanecían solamente algunos meses. La mayoría de los destinos de estas migrantes que se concentraban más eran en los estados de California, Texas, Illinois y los estados del noreste. El profesor de economía Giovanni Peri, del Centro de Migraciones Globales de la Universidad de California, decía que los trabajadores mexicanos habían contribuido a crear una fuerza de trabajo que requería habilidades básicas que permitían que los migrantes accedieran a estos empleos. Mencionaba también que había muy poca evidencia que indicaba que los trabajadores afectaban en la vida cotidiana de los estadounidenses, ya que estos últimos no tomaban esos empleos que los migrantes tomaban. También, de acuerdo con la profesora Jennifer Hunt, profesora de Economía de la Universidad de Nueva Jersey, indicaba que los trabajadores mexicanos beneficiaban en mayor proporción a los estadounidenses con educación superior, pero también tenían otros puntos que otros académicos mencionaban, como el reconocido George Borjas en su libro de Immigration Economics de la Universidad de Harvard. Consistía en que él mencionaba que el flujo de inmigrantes afectaba las posibilidades del futuro de los estadounidenses significativamente. Esto debido al porcentaje desproporcionado de migrantes con habilidades básicas, que eran la misma cantidad de los trabajadores estadounidenses con las mismas habilidades básicas, incluyendo los de raza negra e hispanos, quienes sufrían esta baja salarial, ya que los trabajadores mexicanos, al mudarse de México a Estados Unidos, les daban más oportunidad de un salario mayor, ya que en México tenían un salario bajo, llegando a Estados Unidos se le aumentaba, pero a los de Estados Unidos sería la misma situación, pero creyendo que tenían bajo salario. No cagué. La relación comercial de México y Estados Unidos, uno de los puntos principales son las exportaciones e importaciones. Las exportaciones de México hacia Estados Unidos, el 97% corresponde a exportaciones no petroleras y solo el 3% a petroleros, mientras que México importa de los Estados Unidos, el 85% corresponde a productos no petroleros y el 15% a petroleros. Como ya mencioné, uno de los puntos principales son las exportaciones e importaciones, y de acuerdo a un artículo del Financiero del 2019, Estados Unidos importa en el primer trimestre del 2019 bienes provenientes de México con un valor de 86.629 millones de dólares, mientras que exporta al país bienes por un valor de 63.953 millones de dólares durante el mismo periodo.
Con esto podemos ver que Estados Unidos nos vende más de lo que nos compra. Por parte de México, las mercancías exportadas alcanzan un valor de 328.059 millones de dólares hacia los Estados Unidos. Uno de los productos exportados a Estados Unidos son los vehículos con motor de émbolo, unidades de proceso como son las memorias de entrada y salida, vehículos, autopartes, aparatos receptores de televisión como son radiofusión o grabación, reproductores de sonido, imagen y videomotores, videoproyectores con pantalla plana, aparatos para la recepción, conversión y transmisión de voz. Estados Unidos busca una regulación de empleos para mexicanos y canadienses que le permitan enfrentar la escasez personal que tienen sus industrias. Pero parte de las renegociaciones del Telecán abordan que se atiendan estas necesidades de manera ordenada, teniendo como apoyo a México y Canadá para poder llevar trabajadores a Estados Unidos. La falta de empleo formal y los bajos salarios son la causa de que hoy México expulse la mayor cantidad de personas hacia Estados Unidos, que representan en 2018, de acuerdo con la Current Population Survey, se estima que alrededor de 38.5 millones de personas residentes en Estados Unidos son de origen mexicano. También se estimó que entre 1980 y 1990 la cifra se duplicó al pasar de 2.2 a 2.4 millones, y fue en ese contexto en el que el Tratado de Libre Comercio se presentó como una solución para combatir las causas de la inmigración. El campo mexicano ha sido uno de los más afectados, ya que nuestro país ha perdido más de 1.3 millones de empleos agrícolas. De acuerdo con el artículo El Economista, cuando el Tratado de Libre Comercio eliminó los aranceles comerciales, las empresas de Estados Unidos exportaron maíz y otros granos a México, por lo que los campesinos mexicanos pues no pudieron competir y a la vez México disminuyó los subsidios de los agricultores. Y bueno, como conclusión, la mano de obra del mexicano en Estados Unidos ha sido muy significativa, ya que por lo regular es utilizada para trabajos básicos donde no es necesario un cierto nivel de conocimiento. La fuerza de la mano del mexicano es utilizada en trabajos donde no se requiere más que la fuerza. Sin embargo, se han generado problemas en Estados Unidos, ya que cada vez son más estadounidenses que no terminan la secundaria y necesitan los trabajos que le proporciona el Estado a los mexicanos. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Gracias, equipo. Ahora pasaremos con la tercera y última ponencia de este horario, el tema migratorio ante el nuevo gobierno de Estados Unidos, a cargo de Álvarez Toledo Arad Jair, Barrera Ramírez Billy Brayton, Gámez Aguilar Andrea, González Alfaro Carla Mariana y Sánchez Martínez Jorge Alberto del grupo 3RM8. Equipo, se les recuerda que cuentan con una participación de 15 minutos. Cuando les queden solamente 2 minutos, escucharán una advertencia no verbal como la siguiente. Y para que comiencen a dar sus conclusiones, pueden comenzar. Gracias, muy buenos días. El día de hoy presentaremos el tema migratorio ante el nuevo gobierno de Estados Unidos, el cual tiene como temas administraciones demócratas anteriores en Estados Unidos, Biden como presidente electo y su propuesta en tema migratorio y el posible impacto con relación a México. Bueno, el tema de migración hacia Estados Unidos es de gran importancia y es uno de los principales puntos en los que los candidatos basan sus esfuerzos para persuadir a la población a votar por ellos. En esta ponencia se evaluará la postura de Joe Biden en materia de migración respecto al impacto que tendrá en México durante su mandato, en contraste con las medidas, propuestas y proyectos más importantes de los dos gobiernos demócratas anteriores, así como el gobierno del anterior presidente Donald Trump.
Bueno, para analizar el tema migratorio, de acuerdo a la futura administración de Estados Unidos, es necesario remontarse a 2 presidencias demócratas anteriores, ya que esto permitirá contrastar las posibles adversidades que enfrentará este nuevo mandato. La primera es de Bill Clinton, que gobernó Estados Unidos de América en el periodo de 1993 a 2001, y posteriormente Barack Obama gobernó en el periodo del 2009 a 2017. Ahora, durante el mandato de Bill Clinton, firmó un proyecto en 1996 conocido como IRIRA, Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act, en el cual 3 puntos de este proyecto son el establecimiento de 2 formatos. ¿Qué quiere decir esto? Que si el inmigrante llegó de manera legal, se estipulará, al igual que si llega de manera ilegal. También cuenta con la creación de las barras de 3 y 10 años. ¿Qué significa esto? Que si el inmigrante dura 6 meses de manera ilegal o 1 año de manera inadmisible, que quiere decir que no se le da una visa, ya sea temporal o permanente, será vetado del país durante 3 o 10 años. El último punto es la amplificación del término delito grave. ¿Qué quiere decir esto? Que delitos que anteriormente se catalogaban como menores serán ahora acreditados como delitos graves. Durante la presidencia de Barack Obama, en el año 2012 se lanzó el programa DACA, el programa de acción diferida para la llegada de los infantes, el cual su objetivo es proteger temporalmente a todos los niños que lleguen a Estados Unidos de ser deportados. Estos niños son conocidos como Dreamers. En promedio tienen 25 años. Este término se les acuñó debido a que en el 2001 se lanzó la ley DREAM y pues va en relación a ello. Sin embargo, una vez que son aceptados, ellos deben pagar ISR y esto no les brinda la oportunidad de ser residentes condicionales o permanentes y solo temporales, por lo que tienen que renovar su estatus cada 2 años. Muchos de los requisitos están aquí expuestos, como es el de haber llegado antes de los 16 años o en su caso permanecer desde el 15 de junio de 2007. También se debe ser veterano del ejército o tener un diploma de bachillerato o en su defecto estarlo cursando. Sin embargo, si no se tienen estos requisitos, si no se cumplen, será necesario realizar un examen de equivalencia de desarrollo educativo general, el cual examinará lectura, interpretación de información, computación, así como la expresión. Si se aprueba este examen, quiere decir que tienes las habilidades y conocimientos que una persona que estudió en el bachillerato. También es muy importante no contar con antecedentes penales, no ser condenado ni por un delito grave ni por 3 delitos menores. En dado caso, se te quita la oportunidad de poder participar en el programa. Una vez que eres participante y que eres aceptado, se te otorgan beneficios en todo el país, como son la permanencia en Estados Unidos, la oportunidad de trabajar, así como tener un seguro por parte del empleador. También puedes estudiar la universidad como una oportunidad que se te da. Sin embargo, hay otros beneficios en otros estados, que no es en todos Estados Unidos, sino solo en ciertos estados, vaya, como es la licencia para conducir, acceso a colegiaturas, las becas, préstamos con financiamiento estatal y atención médica con subsidio del estado. Bueno, con base en los datos del 2016 por Alicia Parlapiano y los datos del 2018 por Karen Jourish, muestran que los tres primeros lugares con más beneficiarios, que son México con 618,342, en segundo lugar está El Salvador con 28,371 y como tercer lugar está Guatemala con 19,792, seguido de Honduras, Perú, Brasil, entre otros países sudamericanos. Bueno, en la administración de Trump se retoman las ideas de Bill Clinton en el tema migratorio, ya que él es perfeccionista y considera que los extranjeros roban el trabajo de los ciudadanos americanos, por lo cual Trump implementó con más rigor en el proceso de deportación y da más apoyo al ICE, que es Immigration and Customs Enforcement
en inglés. Además, su idea de la construcción de un muro para contrarrestar el flujo migratorio ilegal y establecer un control de ingreso en Estados Unidos de América. Bien, ahora durante el último debate que tuvo Biden con el presidente Trump el jueves 20 de octubre del 2020, dio a conocer sus propuestas en el tema migratorio. Una de ellas es buscar ponerle fin a la acusación por delitos menores a los inmigrantes, retomando así la ley IRIRA y de igual forma revirtiéndola. El segundo punto es apoyar al programa DACA, volver a darle el apoyo que tenía durante sus primeros inicios. El tercero es revisar la decisión de poner fin al Temporary Protect Status para varios países. Eliminar las restricciones de asilo en los Estados Unidos y modernizar el sistema de inmigración, retomando el ICE que explica que durante la etapa de Trump estuvo muy decadente el sistema que tenía para la inmigración, por lo cual él propone modernizar este sistema y darle evaluación continua. ¿Qué quiere decir esto? Que si Joe Biden logra tener éxito, todo esto se pondrá en viento a popa, pero no solo depende de él, sino también del Congreso de Estados Unidos y también de los ciudadanos americanos. Bueno, ahora, ¿cuál sería el posible impacto con relación a México? Como sabemos, muchos de los inmigrantes que van a Estados Unidos son por parte de México y sobre todo de la cuestión de Centroamérica y de Latinoamérica, que pasan por México porque es el único camino que hay para llegar al país. Bueno, en ventajas tendremos una reducción ilegal a Estados Unidos por parte de México. Es bien sabido que muchas de las personas que inmigran a Estados Unidos lo hacen de una forma ilegal y obviamente esto es muy peligroso para las personas y además empeora la situación de ambos países. Con esta propuesta de Joe Biden, que es ampliar estas nuevas oportunidades para las personas a acceder al país, pues obviamente se va a reducir en una cantidad considerable este número de personas que van a ingresar a Estados Unidos, porque obviamente se van a aumentar las posibilidades laborales para temporalmente trabajar en el país, porque sabemos que actualmente existen muchas regulaciones, muchos requisitos que te piden para tú poder laborar en el país. Entonces, teniendo estas facilidades por parte de Estados Unidos, tanto para México como cualquier otro país extranjero, pues va a aumentar el flujo laboral en Estados Unidos. Bueno, y también aumentarían las remesas para México. Las remesas para México son muy importantes en cuestión a nuestra economía y uno de los países que más aporta a nuestro país en cuanto a las personas que están laborando allá y envían recursos hacia nuestro país, pues es Estados Unidos. Y ahora uno de los puntos más negativos de esto serían las desventajas. Hay una cuestión muy importante en cuanto al flujo de inmigrantes que existe de países de Centroamérica y de Latinoamérica, normalmente de Sudamérica, pues ese flujo que obviamente existe, que es prácticamente por nuestro país, que esa es la única vía, el único camino para llegar a Estados Unidos de una forma, pues obviamente accesible, por así decirlo de una manera. Entonces este flujo de inmigrantes dentro de nuestro territorio mexicano, pues suele causar muchos problemas, y no es en tanto a esta cuestión que se le relaciona con temas quizás de violencia, de delincuencia, de falta de trabajo, sino es la cuestión de que dentro de las zonas en las cuales esas personas logran pues aglomerarse o logran quedarse un tiempo para llegar a Estados Unidos, pues dentro de ese territorio, dentro de ese sector, pues hay problemas sociales y de seguridad, tanto de los mismos mexicanos como de las personas que están inmigrando. La cuestión aquí es que, pues, obviamente no tienen la oportunidad de pensar bien las cosas, se les tiende a relacionar o a inclinar a esos problemas de delincuencia y de seguridad por el mismo hecho de que los recursos no son suficientes o el abastecimiento del campo laboral, pues no es apropiado para esta gran cantidad de gente. Y obviamente, si aumenta de forma exponencial y de forma prácticamente inmediata el flujo de inmigrantes, mucho menos va a alcanzar todo este recurso para las personas que estén en esos lugares.
Y obviamente esto hay que tener mucho en cuenta de que es una propuesta, hay que tener mucho cuidado porque normalmente estas propuestas son solamente para ámbitos de campaña. Que se haga realidad o no es un problema pues latente, ya que las personas que están en Centroamérica pueden creérselo de que ya es una realidad, intenten aumentar este flujo. Se crea obviamente un presupuesto para que esas personas pues puedan trasladarse a Estados Unidos de una manera segura. Se les da un presupuesto y obviamente es apoyado por el gobierno mexicano, pero esos recursos van a ser insuficientes si el flujo aumenta de manera drástica. Muy bien, en conclusión, ser republicano o demócrata no significa ser permisivo en la entrada de personas originarias de otros países, pues tanto como Bill Clinton como Obama eran demócratas, sin embargo, no compartían las mismas ideas. Clinton, por su parte, fue duro con el proyecto IRIRA con el fin de que menos personas pudieran calificar para elegibles y cerrando las oportunidades. Por otro lado, Obama puso en marcha el programa DACA, con el cual brindó protección a inmigrantes, aunque no les aseguraba su futura residencia permanente. Adicionalmente, Trump implementó las barreras para el ingreso a su nación, tal como el famoso muro, rigurosidad en deportaciones, el apoyo al programa ICE y el intento por terminar con el programa DACA. Al contrario de Trump, Biden mostró durante su campaña que está a favor de la inmigración y procura beneficiar a las personas extranjeras, así como ampliar la lista de países que forman parte del TPS. De tal manera que si se habla de inmigración hacia Estados Unidos, México se encuentra en el primer lugar, pues la mayoría de inmigrantes son originarios de aquí de México, además de que personas de El Salvador, Honduras, Guatemala y entre otros países tienen que pisar territorio mexicano para poder cruzar hacia Estados Unidos. Y sin importar las leyes ni programas, mucha gente busca vivir mejor, busca pasar la frontera para vivir mejor, sea legal o no. Ahora, como consecuencia de lo expuesto, solo esperar si Biden logrará y cómo hará que solucionar esta problemática en la que millones de personas se ven envueltas y que repercute en ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales. Gracias. Gracias, equipo. Ahora vamos a pasar con la sección de preguntas. Vamos a empezar con el primer equipo. Preguntan, ¿realmente ayudó a la economía el TEMEC o solo nos somete más? Aún no concreta, dado que Canadá acaba de ser implementado hace 6 meses y en una situación complicada a nivel mundial. Como ya sabemos, la contingencia por COVID-19 pues afectó a todos. Entonces, no tenemos como tal una respuesta para eso, dado que aún no hay beneficios como tal del nuevo acuerdo que se implementó. Gracias, equipo. La segunda pregunta que tienen para ustedes es, ¿de qué manera se ha visto modificado el marco jurídico comercial en consecuencia de la implementación del TEMEC? Bueno, pues en el marco jurídico, recordemos que ante la Carta Magna de la Constitución mexicana, no se puede pasar, entonces tiene que seguir un tratado o una postulación que convenga a las dos naciones, aunque sabiendo lo que ha pasado con Donald Trump, pues va a seguir teniendo ventaja. Estados Unidos va a tener un poco más de importaciones que lo que nosotros estamos haciendo, estamos sacando. Vamos a tener más de Estados Unidos que nosotros mismos. No se regula como tanto el marco jurídico. Gracias, equipo. Y la última pregunta para ustedes es, ¿conviene más el TEMEC o ya es tiempo de darle mayor importancia a otros de los más de 100 tratados de libre comercio que tiene? Sí conviene porque al menos el 50% de nuestro comercio es sin duda con la región de Norteamérica. De modo que este es uno de los acuerdos, a pesar de que hay 100, es uno de los acuerdos más importantes que tenemos con estos dos países. Recordemos que al menos el 80% de lo que exportamos es hacia este país. De modo que no se puede dejar en segundo plano este acuerdo, dado su importancia y dado que recientemente se modificó con nuevas
con nuevos apartados, como por ejemplo el comercio digital, que aún no hemos visto como tal los beneficios, pese a la pandemia, claro. Entonces, quedará ver una vez que pase toda esta contingencia, ver qué beneficios tenemos a largo plazo. Recalcando lo que dice mi compañero para finalizar, recordemos que también es el cambio de presidente, entonces esperemos que este presidente pues también tome cartas en el asunto. Yo creo que va a tener que, en las noticias salieron que en El Economista menciona que va a poner parte dentro del ámbito laboral, bueno, del aspecto laboral, en donde propone que el salario mínimo de Estados Unidos aumente. Entonces esperemos también la nueva administración qué paso va a dar. Gracias, equipo. Ahora la pregunta para el equipo número 2, bueno, para los ponentes que pasaron en segunda ocasión, es ¿cuál es el porcentaje de mano de obra mexicana calificada y no calificada que está presente en la economía de Estados Unidos? Bueno, según el US, según la OCDE, en el 2013, 27 millones ascendían a mexicanos calificados, representando un 12% de la migración. Y la que no estaba calificada, bueno, que solamente tenía educación primaria, creció un 40% en ese mismo periodo. Gracias. Y la última pregunta para ustedes es, ¿qué sucederá con los certificados de origen emitidos al amparo del Tratado de Libre Comercio? Equipo. Bueno, perdón, ¿me podrías volver a decir la pregunta? Claro. ¿Qué sucederá con los certificados de origen emitidos al amparo del Tratado de Libre Comercio? De acuerdo. Lo que va a pasar con los certificados es de que, bueno, van a tener modificaciones ahora con lo de TEMEC, pero van a seguir validándolos solo con algunas modificaciones especiales que se les harán, pero no se van a retirar ni mucho menos. Gracias, equipo. Y ahora para el tercer equipo que expuso su ponencia, la primera pregunta es, ¿qué debe esperar México frente al gobierno transitorio en donde se verán reflejados los mayores cambios entre la relación México y Estados Unidos? Lo que se debe esperar es lo más positivo frente a este cambio. Se verá reflejado mucho en lo que se comentó anteriormente sobre la propuesta de inmigración, en cómo van a ser de ahora en adelante la forma en la que muchos mexicanos podrán poder acceder al país de Estados Unidos con una mejor esperanza, se podría decir, o oportunidades, y que de esa forma haya más remesas, incluso haya más vínculo monetario. Gracias, equipo. Y la última pregunta para ustedes es, ¿cuál es la diferencia más significativa respecto a la migración en la visión del actual presidente Donald Trump versus el próximo presidente Joe Biden? Bueno, una de las características más importantes de destacar es la cuestión en cuanto a cómo ven a los inmigrantes. En el gobierno de Donald Trump, como lo comentamos, hizo un hincapié en el ICE, que es que es digamos una pequeña parte que se encarga de ver a las personas que están pues fuera de regla, que son indocumentados y que están de forma ilegal en el país. Lo que sucedió, bueno, esta cosa ya tiene desde hace mucho tiempo, desde los gobiernos pasados. Lo que sucedió es que Donald Trump lo hizo de una manera más
radical, de una manera más racial, xenófoba, y que incluso era un poquito bastante inhumana, porque ya incluso iban a las casas de las personas, las sacaban y obviamente las sancionaban y las echaban del país, sin importar si tenían familias, sin importar si tenían pequeños, sin importar pues, su situación, ¿no? O sea, no había ni discusión ni nada. Lo que propone Biden es, obviamente, modernizar el sistema del ICE, modernizarlo, cambiar algunas regulaciones y obviamente ser más flexible en cuanto a esa situación. Entonces, Biden como que es la parte contraria de lo que propone, bueno, más bien de lo que propone, de lo que estableció en el gobierno de Donald Trump. Prácticamente lo contrario, ser más flexible, tener más apertura y obviamente dar nuevas oportunidades a los inmigrantes. Gracias, equipo. Gracias a los ponentes, maestros y observadores en general por su presencia en este foro. Eso fue todo por parte de la 8ª Mesa de Trabajo, Integración Económica de Norteamérica, Asimetrías. A continuación se dará inicio a la 9ª Mesa de Trabajo, El Cambio Climático y la Transición a las Energías Limpias. Esperamos que se queden y le cedo la palabra a la maestra de ceremonias. Gracias. Gracias, compañera. Como ya lo mencionabas, a continuación daremos inicio a la 9ª mesa de trabajo, esperando contar con su asistencia. Ya se encuentra el link para que contesten el cuestionario, de esta manera tomar su asistencia. Los esperamos para la siguiente mesa.